el segundo bebé gracias a la fecundación in vitro. Nuevos jefes de fracción esperan que llegada de nuevo ministro de Presidencia permita una comunicación fluida a partir del 1 de mayo. Presidente afirma que gobierno no dará la espalda a finanzas de la Caja. Gobierno invertirá más de $1.000 millones para reactivar la economía. En los próximos días nacerá otro menor que fue fecundado mediante la técnica de fertilización in vitro. Este sería el tercer nacimiento concebido con esta técnica, pues días atrás nació Isabel Lucía y esta semana Samuel. En los próximos días habrá más nacimientos de niños que fueron fecundados con la técnica in vitro, aseguró el coordinador de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, UNRWA. Agregó que hay pacientes con embarazos de 5 y 7 meses. Incluso se espera el nacimiento de gemelos. Tenemos la alegría también de informar que vendrá otro bebé más en los siguientes días. Ya es un embarazo de término que está ingresada en la Cariz para ver evolución y pues a ver que sea de la misma manera un nacimiento adecuado y correcto. A estos pequeños se le suma Samuel, el segundo bebé fecundado mediante la técnica in vitro, que nació la noche de este miércoles con un peso de 3.100 gramos, midió 50 centímetros y fue recibido en el Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva. Su madre María, vecina de Desamparados, manifestó que es un regalo de Dios realmente increíble, pues la experiencia de sentir cada movimiento y de observar las facciones de su carita es un milagro. Precisamente sobre este mismo tema, el abogado defensor de las parejas de fertilización in vitro, Boris Molina, dijo que el nacimiento de Samuel es el resultado de la ardua lucha que se dio en el país. Aunque muchos critican esta técnica y creen que la mano de Dios no está ahí, por supuesto que lo está. Tenemos que tener claro que la fecundación in vitro es una forma de ayudarle a las parejas que no pueden concebir de manera natural para que lo puedan hacer. Nadie juega a ser Dios en esta técnica. Es mentiras que se desechan seres humanos y que se hacen atrocidades. Todo eso es parte de los mitos que fueron desechados ya en el proceso que ganamos ante la Corte Interamericana. Celebremos la vida, celebremos que Dios nos escuchó y trae al mundo a estas hermosas criaturas y las trae en un momento de pandemia, en un momento en que la gente está pensando en muerte y está pensando en cosas negativas, y en Costa Rica tenemos la esperanza y tenemos la luz maravillosa al final del túnel. A este nacimiento se une Isabel Lucía, la primera bebé fecundada por la técnica in vitro que nació el pasado sábado 18 de abril. En nuestro país fue suspendida la fertilización in vitro en el año 2000, por lo que los afectados acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2012, este organismo internacional falló contra el Estado costarricense y lo obligó a restablecer la práctica de la fertilización in vitro para personas infértiles. Fue así como en el 2015 se publicó en el diario oficial La Gaceta la autorización para que la Caja Costarricense de Seguro Social realizara esta técnica y garantizara los derechos reproductivos de las personas infértiles. Una iniciativa conjunta entre la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social y laboratorios privados buscará solventar la carencia de al menos 50.000 hisopos necesarios para realizar las pruebas de diagnóstico de COVID-19. Este instrumento, delgado y alargado de punta porosa, es fundamental en el examen médico para identificar el COVID-19. Este hisopo se introduce profundamente en las fosas nasales hasta llegar a la nasofaringe, en donde se raspa y se obtienen las muestras necesarias para confirmar o descartar diagnósticos. Aunque podría parecer un artículo común, los hisopos escasean en todo el mundo debido a la alta demanda que existe. Es por esto que las facultades de Ingeniería y Microbiología de la UCR, en alianza con laboratorios privados y el acompañamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, trabajarán en un proyecto para solventar el faltante en el país. El problema que se está teniendo con todos los insumos médicos, no solo con los hisopos, es que están teniendo problemas de abastecimiento a nivel mundial.
no solo porque todo el mundo está haciendo las mismas pruebas al mismo tiempo y tomando las mismas muestras para el diagnóstico del virus, sino que también porque la fabricación o la producción de estos insumos ha sido parada en muchos lugares. Uno de los lugares donde se hacen los hisopos es en Italia. El proceso que está en desarrollo consiste en el diseño de varias opciones de hisopos que luego son enviadas a laboratorios dentales privados para que por medio de impresoras 3D especiales elaboren los artículos. Después son enviados al laboratorio de virología de la Facultad de Microbiología para que sus especialistas realicen las primeras pruebas y se elijan los diseños más adecuados. Empezamos a investigar, vimos noticias de una técnica que se está usando en Estados Unidos, en la Universidad de Florida del Sur. Fueron los primeros que vimos y que es una técnica que usa impresoras de resina que usualmente están en los laboratorios dentales y se utilizan con resinas que son biocompatibles, por lo cual puede, digamos, ingresar en el cuerpo y ser lo que se llama un dispositivo médico de clase 1 que se puede, digamos, hacer y sin tanto protocolo como quizás los dispositivos médicos suelen tener. Una vez que se obtengan los diseños finalistas, se enviarán a la caja para ser sometidos a prueba. Posteriormente, algunos laboratorios privados van a colaborar para masificar la producción de estos instrumentos. Todavía resta al menos un mes más para que inicie la producción masiva. El Centro Nacional de Rehabilitación mantiene actualmente en sus instalaciones 4 pacientes con COVID-19. Hasta hoy, el centro ha atendido 17 personas con el virus y coordinado numerosos traslados de pacientes. Desde el pasado 31 de marzo, el Centro Nacional de Rehabilitación se transformó, en donde además de la tradicional rehabilitación, se convirtió en la sede del Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 en Costa Rica. Según su director Roberto Aguilar, a la fecha han atendido 17 personas con el virus y han coordinado numerosos traslados a otros hospitales. La situación actual es que tenemos capacidad ya instalada para 88 camas. 88 pacientes. En este momento tenemos 4 personas hospitalizadas y esto es gracias a las medidas que se han tomado por parte del gobierno. Ahora, ojalá nosotros nunca tengamos que hacer uso de las 88 camas, pero por el momento tenemos 4 pacientes que no son los mismos pacientes que hemos tenido desde que empezamos. Hemos tenido muchos egresos, pacientes que vienen, que van, además de que estamos contribuyendo con una unidad de traslado especializada para trasladar pacientes, digamos, de un centro a otro que no necesariamente sea el Senare. Aguilar también aclaró que el centro mantiene cerca de 750 funcionarios que se dividen entre los habituales del Senare y los que se contrataron para la emergencia por la pandemia. Han contratado aproximadamente 250 personas adicionales, o sea, en total más o menos somos como 750 funcionarios, que se ha manejado muy mal, que ahora somos 1.350, eso no es así. Y además de estos 750 funcionarios, no solamente se dedican a atender a estos pacientes COVID, ¿verdad? Está toda una logística de recursos humanos, de compra, de ¿cómo se llama?, de licitaciones. La parte administrativa está con mucho trabajo en este momento. Y además el Senare sigue funcionando, la parte de rehabilitación sigue funcionando, con la parte de fisiatría, de terapias, física, ocupacional, de lenguaje. El hospital de día que implementamos para digamos, atender a los pacientes que anteriormente hospitalizábamos. Además, ante la crítica del poco volumen de pacientes versus la inversión que realizó la Caja Costarricense del Seguro Social en este lugar, el doctor salió al paso, mencionando que la institución trabaja a través de una estrategia preventiva. La gente piensa que esto ya está terminando y esto no está terminando. No vamos ni empezando, o sea, esto puede ponerse de verdad muy mal. Y la verdad es que si la caja y todo esto no se hubiera hecho y viene esa cima en la curva, nos criticarían por no haber tomado acciones. Yo creo que las acciones que se tomen no están de más. Esto es lo que se llama administración o gestión de riesgo, ¿verdad? Donde nos estamos preparando para lo peor
esperando ojalá lo mejor, ¿verdad? Porque uno le pide a Dios que realmente nada de esto pase. Ahora, si nada de esto pasa, no es que lo que se invirtió va a quedar mal, o sea, lo que se ha invertido va a estar en favor de las personas con discapacidad que nosotros atendemos aquí en el Senare, y mucho del equipamiento se distribuye entre los hospitales. En total y de manera simultánea, el Senare puede llegar a atender a 88 pacientes con COVID-19. Sin embargo, esperan no llegar a su capacidad máxima. Perder a un familiar por COVID-19 es violento y abrupto. Ante la imposibilidad de despedirse de sus seres queridos, a las personas no les queda más que aferrarse a su fortaleza. Fortaleza es la característica que las personas deben tener en tiempos de crisis, en especial si un familiar muere por COVID-19, ya que el acompañamiento, ritos religiosos y despedida del cuerpo no es igual. El Ministerio de Salud ha establecido protocolos muy estrictos en esta materia. Vamos a tener que amarrarnos el corazón, vamos a tener que estrujarnos el corazón, vamos a tener que enfrentar la realidad. Esta enfermedad se va a llevar a algunos de nosotros y tenemos que prepararnos para una despedida diferente. No vamos a poder abrazar el cuerpo del que se ha ido. No podemos besar el cuerpo sin vida del que ya se fue. Cuando un paciente muere por COVID, el protocolo de manejo de cadáver es diferente. Y cuando la familia lo ve montarse a una ambulancia, es probable que no lo vea nunca más. El paciente lleva el protocolo de que en la misma cama donde fallece se le mete en doble bolsa, se cierra, se les puede enseñar la carita, se vuelve a cerrar y se mete en el ataúd y se acabó la historia. Y es crudo y es difícil, pero no hay despedida, no hay cierre de ciclo. Es bastante violento y abrupto el perder un familiar por COVID. La doctora Rodríguez, quien ha visto de cerca el COVID-19 desde el Hospital de Alajuela, afirma que cada muerte en el país por este virus debe llevarnos al luto como sociedad. El duelo que tenemos que vivir ahora como sociedad, definitivamente sin Insight, no va a ser ni siquiera un duelo, porque esto lo tienen las familias que de verdad están sufriendo, que tener un familiar en una UCI, el no poder verlo, el tener que recibir noticias por teléfono, no sé, o sea, yo que he sido también usuaria como familiar, es muy duro tener un familiar en este momento en una UCI y no poder ni siquiera tener un acercamiento o poder un contacto aunque sea mínimo. Costa Rica simplemente a veces me da la impresión de que no se siente aludida, ¿verdad? Porque no ven fosas comunes, porque la abuela no está llenando contenedores de cuerpos, entonces no pasa nada, ¿verdad? Marta Vindas González, coordinadora nacional de psicología de la Caja, afirma que este escenario ha obligado a la institución a buscar asesoría en países como Francia o España para saber de primera mano cómo enfrentar este distanciamiento familia-paciente. La experta menciona que la imposibilidad de despedirse, de abrazar o tocar vuelve más difícil la muerte de un paciente. Sin embargo, para disminuir el impacto de la lejanía por el COVID-19, han establecido el uso de la tecnología. Al no permitir la enfermedad estar en contactos, entonces tenemos que recurrir a la tecnología, ¿verdad? En eso han sido de mucho apoyo todos los muchachos de expertos en tecnología que nos han brindado las herramientas a nivel institucional, el EDU, CGI, etcétera, para poder hacer uso de la tecnología. ¿Se han utilizado tabletas o teléfonos celulares? Teléfonos celulares, con lo que se tenga, se hace el trabajo. Eso fortalece la persona y para ellos es sumamente importante, sumamente reforzante. Especialistas en duelo o luto señalan que ante el dolor hay que reinventarse en tiempos de COVID-19, ya que las medidas de aislamiento y algunas prohibiciones también aplican para los fallecimientos por otras causas. Es decir, que estas difíciles situaciones deben afrontarse de una manera diferente, ya que el contacto físico, las reuniones de acompañamiento o ritos religiosos están suspendidos durante estos tiempos de crisis.
Y el reinventarse tiene que ver con gestos, como expresiones, como cartas, como los medios digitales, generar una página de Facebook en memoria a la persona, en donde el resto de familiares, el resto de acompañantes colocan fotos, colocan imágenes, colocan mensajes para ese grupo familiar. Eventualmente, cuando esta emergencia pase, pueden haber algún tipo de rituales muy parecidos a los que habíamos mencionado, como el conglomerarse, pero en este momento la ritualización nos pide más bien una participación, la música que les gustaba, las imágenes, los mensajes oficiales de la familia, los mensajes oficiales del grupo familiar, los rituales en memoria, ¿verdad? Este tipo de cosas. En Costa Rica han fallecido 6 personas por este virus, mientras que fuera de las fronteras han muerto 7 costarricenses por COVID-19. Aunado a esto, cada día hay nuevas defunciones por otro tipo de enfermedades. El nuevo ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, empezará su labor de coordinación con las fracciones legislativas a partir del próximo 1 de mayo. Los nuevos jefes de fracción esperan que su llegada sirva para tener una comunicación fluida y cercana con la Casa Presidencial. El próximo 1 de mayo traerá cambios tanto dentro de la Asamblea Legislativa como en el Poder Ejecutivo. En el Congreso se realizará la elección del nuevo directorio y asumirán nuevas jefaturas de fracción, mientras que en Zapote, el nuevo ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, empezará sus labores. Los diputados y diputadas esperan que Prieto logre la tan necesaria comunicación fluida y cercana entre la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa. Ojalá sea un ministro que tenga una comunicación fluida con nosotros, puesto que ahora lo estamos necesitando bastante y esperamos que tenga esa disposición de trabajar con nosotros y ser el enlace con el Ejecutivo y el Legislativo. He estudiado un poquito de él, he tratado de averiguar un poquito de él y bueno, es una persona que pues, me resulta interesante, me parece que es de los que se puede conversar, pero habrá que esperar porque cuál va a ser el planteamiento que nos va a hacer y cuál es la ruta global que él nos va a proponer de aquí para adelante. Por supuesto, como subjefa que entro a ejercer mi puesto a partir del 1 de mayo, voy a hacer una reunión con él y con la fracción. Es parte de nuestro actuar responsable de buscar consensos y ayudar a que este país salga adelante. Sin embargo, a título personal, sí he hablado con él, sí he tenido comunicación directa con él y me parece que es una persona muy preparada, muy correcta y esperemos que al gobierno le dé buen apoyo. Hemos tenido un par de conversaciones con toda la fracción y también yo tuve otra conversación con él aparte, sobre todo para ir conociéndonos un poco más en cuanto a los estilos, las formas de priorizar y de manejar las negociaciones y el diálogo, que es una herramienta esencial acá. Don Marcelo va a contar con una fracción, como lo han tenido los otros ministros, que se compromete con la agenda que el Ejecutivo ha priorizado como necesaria para las necesidades del país. Consultado al respecto, Marcelo Prieto dijo a Costa Rica Noticias que a partir del próximo 1 de mayo iniciará los esfuerzos de coordinación con los legisladores. Prieto dijo que se reservará más declaraciones al respecto hasta que asuma su cargo la próxima semana. El expresidente Luis Guillermo Solís refutó los cargos que se le hacen relacionados al faltante de 600.000 millones en las finanzas públicas. En su cuenta de Facebook, el expresidente dijo que sobre la resolución de la Contraloría General de la República, como ya lo hizo hace un año, durante 5 horas ante la Comisión Legislativa, rechaza los cargos que se le hacen. Según Solís, está convencido de haber servido al país con probidad y ratificó su disposición de contribuir al esclarecimiento de las eventuales investigaciones que se realicen al respecto. La División Jurídica de la Contraloría General de la República investigará las acciones u omisiones del expresidente Luis Guillermo Solís, que generaron un hueco fiscal en el 2018. En la acostumbrada conferencia de prensa sobre los datos del COVID-19 en el país, el presidente Carlos Alvarado anunció que el 4 de mayo darán a conocer el plan económico que adoptará el país por la pandemia. Durante su discurso ante los diputados en la Asamblea Legislativa el próximo 4 de mayo, el presidente Carlos Alvarado anunciará las medidas económicas a tomar como país en el escenario que deja la pandemia del coronavirus. En esta fecha, Alvarado debe pronunciar su discurso de rendición de cuentas ante las y los diputados del país, posterior a las elecciones de la Asamblea que se realizará el 1 de mayo.
y será hasta el 4 de mayo que corresponderá hacer ese discurso. En ese discurso, además de dar la rendición de cuentas que debo hacer constitucionalmente al país, también daré una serie de pautas en materia, ya no solo de la parte de salud y ya no solo de la parte social, sino también de la parte económica que debe afrontar ahora Costa Rica, como lo está haciendo el mundo, frente a la situación del COVID-19. La unión del país será fundamental para ganar esta guerra contra el COVID-19, según Alvarado, y aprovechó para hacer un llamado de alianza para afrontar el difícil panorama que se avecina en Costa Rica y el mundo producto del COVID-19. El equipo Costa Rica, todos juntos, como lo demuestra hoy la universidad, las universidades, el CENIBIOT y los ministerios, como lo demuestra la empresa privada y las instituciones públicas en materia de respiradores, como lo que hemos venido haciendo bien. Un solo equipo. Nosotros tenemos que unirnos para afrontar unidos los problemas. La pelea es contra los problemas. En días recientes he visto muchas manifestaciones que procuran la polarización, buscar la división, buscar el desencuentro. Se han dicho muchas cosas sobre presuntas medidas, presuntos grupos que de manera unilateral buscarían dar solución. Y eso genera división. Por otro lado, el presidente informó que el próximo lunes 27 de abril, él junto a Daniel Salas, ministro de Salud, darán a conocer las nuevas medidas y pasos a seguir para la contención del contagio del coronavirus. A esta hora hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información en 24 horas en Noticias. Quédese con nosotros. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Estamos en semifinales y tenemos dos equipos. Ellos van a tener el reto de cocinar un postre. 45 minutos para un postre es complicado. Tengo muchos sentimientos encontrados. Si yo no me veo en la final, no hubiera conquistado. Es algo bastante importante para mí. Sin embargo, pues cualquier cosa puede suceder. Los dos cocineros que pasan a la gran final de la sazón que nos une. Un fascinante viaje por el mundo de la ciencia. El programa para quienes quieren conocer nuestro universo y su funcionamiento. Visión Futuro, de la cadena alemana Deutsche Welle. Todos los sábados a las 11 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. El Festival de la Luz y de la Vida también a su vez es parte de nuestra Feria Nacional del Árbol de la Esfera. La particular celebración mexicana del 2 de noviembre. Sus tradiciones, rituales, según la persona y la región. La fiesta de los que nunca mueren. Los sábados a las 7:30 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Gracias por estar con nosotros. La Fiscalía General de la República allanó este jueves la casa de la diputada liberacionista Karine Niño, ubicada en Pozos de Santa Ana, así como un buffet en Barrio Escalante. El Ministerio Público explicó que la causa se sigue contra dos personas de apellidos Niño Gutiérrez y Quesada González, la diputada de la República y notario público respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y de uso de documento falso. La abogada de la legisladora verdiblanca explicó que el allanamiento está relacionado con una disputa legal entre ella y su madre por bienes patrimoniales localizados en Guanacaste. Además, fue clara que en la situación, es decir, de carácter privado, y no tiene que ver con ningún tema de administración pública. Es una discusión familiar
y esta es una sociedad en la cual está relacionada con derechos hereditarios que ellas como hijas recibieron por parte de su padre que falleció hace algunos años. Ese es el kit del asunto. Es un tema privado, no es un tema que tiene que ver con la administración de bienes públicos ni nada por el estilo. Y esos puntos son importantes aclararlos porque a mí me parece que lo que se está utilizando para ejercer presión es la posición de doña Karine como diputada, ¿verdad? Para lastimar de alguna manera su imagen pública. Pero es un tema privado, es un tema de discusión en nombramientos en una sociedad anónima que se hizo perfectamente de manera legítima con notario público y de acuerdo con las reglas del Código de Comercio. El presidente Carlos Alvarado dijo que su gobierno no le dará la espalda a la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo que buscarán un balance para fortalecer esta institución en medio de su crisis financiera sin afectar la hacienda pública. La República jamás, menos hoy, dejará a la Caja sin los respaldos necesarios para cuidarnos como país. Eso pueden tener mi garantía como presidente, como lo hice saber en esa reunión, como el mismo señor Mario de Bandas lo conoce. De esta forma, el presidente Carlos Alvarado aseguró que su gobierno no le dará la espalda a la Caja Costarricense de Seguro Social y para eso ya están tomando decisiones. Las declaraciones del presidente de la República surgen luego de que Mario de Bandas, representante de los trabajadores de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, dijo que la institución se encuentra en una crisis financiera crítica. El presidente manifestó que en lo inmediato no hay problemas de solvencia. No hay un escenario en que la hacienda pública esté bien, pero la Caja esté mal, porque eso afecta a todo el país. Necesitamos encontrar una fórmula en donde tanto la Caja como nuestra hacienda pública tenga solvencia. Y eso solo se logra si lo trabajamos juntas y juntos como país. Y yo confío plenamente, así como hoy se muestra que somos capaces de desarrollar nuestras pruebas COVID-19, somos capaces de encontrar los acuerdos políticos y los esquemas económicos y las soluciones para sacar esto adelante. Como lo hemos demostrado durante los últimos 2 años que han sido difíciles y no obstante hemos salido adelante. Esa es la estrategia, trabajar juntos y juntas. Según los datos de morosidad de la Caja, al 31 de marzo de 2020, existe un total de 16.895 patronos morosos activos, que deben 74.182 millones de colones. A la misma fecha, hay un total de 115.045 trabajadores independientes activos, que deben un total de 210.118 millones de colones. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social acordó coordinar una reunión con las jefaturas de fracción en la Asamblea Legislativa con el objetivo de presentarle las proyecciones del impacto financiero que generó la pandemia por el COVID-19. Con una inversión de más de $1.000 millones, el gobierno de la República buscará reactivar la economía, apoyado en mejoras de infraestructura vial. El gobierno de la República anunció este jueves el compromiso de acelerar la ejecución de megaproyectos de infraestructura vial como motor para la reactivación económica nacional una vez superada la crisis generada por el COVID-19. El presidente de la República, Carlos Alvarado, mencionó que se espera un avance significativo en todas las rutas de acuerdo con los planes para finales de este año. Vemos a la concesión como un instrumento fundamental para no solo el desarrollo del país, sino para la generación de empleo. Los organismos especializados han señalado que frente al COVID-19, la construcción de obra pública en sus distintas modalidades es una de las mejores formas para recuperar el empleo y el crecimiento económico. Y el gobierno de la República está comprometido con esta modalidad para así lograrlo. También en este ámbito queremos anunciar que antes de que concluya este año contaremos ya con los estudios de factibilidad de la ruta San José-Cartago y además con su cartel de licitación, es decir, el proceso de los estudios y los carteles para adjudicar esa obra y que muy prontamente la ruta entre San José y Cartago sea una realidad. Por su parte, el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, José Sáenz, puntualizó que en el caso de la Ruta 27, las ampliaciones tendrían un costo cercano a los $500 millones. Se estarían iniciando trabajos
en la Ruta 27 para septiembre del año 21, en la sección comprendida entre La Sabana y Siquiares, que es la intersección Alcoyol. Las obras en toda la carretera se estiman alrededor de los 500 millones de dólares, pero eso es una estimación en este momento. Los estudios son los que nos permitirán saber cuáles son los montos a invertir. Las obras que estarán por concesión, entre otras, serán la ruta San José-Cartago, San José-Río Frío y la ampliación de la Ruta 27, así como la carretera entre San Carlos y San Ramón, que administra el fideicomiso de la Ruta 1. El plan en general asciende a 1.940 millones de dólares. AmCham propone al gobierno de reactivar la economía en medio de la pandemia generada por el COVID-19. La Cámara norteamericana dijo que es importante que no haya más impuestos, se reforme el Estado, se genere empleo público. La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AmCham, le propuso al gobierno reabrir ordenada y estratégicamente el país en medio de la crisis sanitaria. La presidenta de esta organización empresarial considera que se debe hacer mediante un testing proactivo, unido a un sistema de información que detenga y aísle los casos positivos del COVID-19. AmCham asegura que este objetivo también se logra contando con un sistema de información robusto, flexibilizando las restricciones a los negocios, manteniendo el distanciamiento social y las medidas de protección personal. Además, dijo que es importante que no haya más impuestos, se reforme el Estado, se genere empleo público y se proponga un plan de reactivación económica. AmCham está proponiendo al gobierno reabrir Costa Rica y para eso proponemos 4 ejes fundamentales de trabajo. 1, testing proactivo y descentralizado para poder controlar el virus. 2, no más impuestos de ningún tipo que no permitan a las empresas poder reactivarse. 3, reforma del Estado y empleo público para poder acompañar y ser solidarios en este proceso. Y 4, y el más importante, que se pueda crear una comisión fiscal para que puedan generarse incentivos a las empresas que puedan reactivar los contratos de trabajo. Y finalmente, que se pueda priorizar la aprobación del proyecto de jornadas flexibles que le permita a las empresas poder atraer a su talento más rápidamente. El economista Gerardo Corrales considera que las iniciativas relacionadas con la propuesta son interesantes en cuanto a las pruebas masivas y descentralizadas. Sin embargo, considera que se deben discutir las propuestas relacionadas con la reforma al Estado, empleo público y la reactivación económica, explicó. Me parece que si la Unión de Cámaras tomó la decisión de conformar un grupo de economistas para proponer medidas, pues las distintas cámaras deberían someter a ese foro sus ideas, sus planteamientos, con el propósito de presentar una solución integral al Gobierno de la República para su consideración. Todas estas ideas pues son bienvenidas, pero ojalá que se pudiesen consolidar y aglomerar según las distintas actividades y los impactos que se está teniendo en cada una de ellas. AmCham también propuso crear una comisión fiscal para la reactivación económica enfocada en buscar recursos que nos permitan administrar la deuda, subsidiar sectores afectados con préstamos a tasas y plazas convenientes. Los vecinos de barrio El Carmen de Paso Canoas se encuentran en desacuerdo por la creación del Centro para Migrantes. Aseguran que podría generar muchos problemas de salud y seguridad. La creación del Centro de Atención para Migrantes tiene disconforme a la comunidad de barrio El Carmen de Corredores en la zona sur. En una reunión sostenida con miembros de Migración y Dinadeco, donde explicaron los alcances y el tipo de obra que se habilitará en las instalaciones de la antigua fábrica de lápices Maderin Eco, los ciudadanos manifestaron que no traerá ningún beneficio este centro y que ellos más bien esperan que se generen fuentes de empleo en la zona, además de estar preocupados por la situación actual de salud mundial que se vive por el COVID-19. La posición de la Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad de Barrio El Carmen, respaldando la opinión de la mayoría de los vecinos, los cuales fueron censados y se les ha tomado opinión a todos, respaldando la opinión de la asamblea que se realizó en conjunto con Dinadeco y la gente de la Dirección General de Migración. Estamos en contra completamente, no estamos de acuerdo con el proyecto
del albergue o de la zona de paso para migrantes, como le llaman ellos. Nosotros nos oponemos a este proyecto. En sí el municipio, la municipalidad, el consejo municipal está en contra y ha dado al alcalde un periodo de tiempo de 1 año para que él desarrolle algún tipo de actividad en las antiguas instalaciones de la fábrica de lápiz. Cabe recalcar de que las instalaciones tenemos cerca de 2 años y medio de que están desocupadas. Antes tenían un rótulo de se vende, era de alguien, entonces no se puede decir que tienen, digamos, tanto tiempo las instalaciones, digamos, de estar desocupadas y de que no se le haya prestado la debida atención. Se ha intentado conocer la versión por parte del alcalde de Corredores, Carlos Viales, durante 3 días, pero no ha respondido nuestras llamadas y mensajes. Sin embargo, detalló su posición en la red social Facebook. Al respecto menciona: es importante aclarar que ni la municipalidad ni la alcaldía aprueban el proyecto. Hay acuerdos municipales que respaldan nuestra decisión. Migración construye sin permisos y estamos haciendo el reclamo. Es conocida nuestra oposición a este proyecto directamente del gobierno de la República. De acuerdo con Daguer Hernández, subdirector de Migración, este centro traerá fuentes de empleo, principalmente por el sistema de contratación de los servicios que se ajustó en migración en los diferentes lugares del país. Un centro de este tipo, como el que pensamos construir en la zona sur, va a tener no solamente el tema de migrantes, sino tiene el tema de atención con pasaportes, tiene el tema de servicios migratorios, tiene todos los servicios de migración van a ser trasladados a ese lugar. Incluso algunos otros funcionarios que están regados en la zona o que tienen oficinas pequeñas podrían ser trasladados a ese lugar. Ese lugar se va a volver en el centro de la Dirección de Migración y Extranjería en la zona sur. Entonces va a ser un foco de atracción y un foco de atención. Asimismo, tenemos un compromiso para hacer la contratación del servicio de seguridad de la comunidad, el servicio de limpieza de la comunidad, el servicio de todos los servicios vinculados que nosotros los contratamos, empresas privadas, van a ser contratados primordialmente empresas de la comunidad. El temor crece en la comunidad principalmente porque en Panamá se encuentran 2.600 migrantes y de acuerdo con las autoridades del país vecino, existe una nula posibilidad de contener el flujo migratorio de las personas extrarregionales que permanecen en su país, quienes ingresan vía terrestre y marítima, además de la preocupación por el contagio de al menos 40 personas con el COVID-19. Hernández, subdirector de Migración y Extranjería de Costa Rica, aclaró que el ingreso de los migrantes no se dará al país y no existe ningún acuerdo tomado al respecto para permitir el paso de los mismos. Primero, los 2.000 migrantes o 2.600 migrantes, como menciona usted, que están en Panamá, continúan en Panamá y continuarán en Panamá porque todas las fronteras de la región están cerradas, incluidas las de Panamá, las de Costa Rica, y no se ha tomado ninguna decisión, al contrario. Luego, ese es un flujo que ha pasado en ocasiones anteriores. Nosotros a nivel de la región tenemos un tránsito controlado con Panamá, que ha sucedido desde el 2015, 2016, el tránsito controlado. Y ese es un flujo que se ha dado en muchos meses y en varios meses anteriores. Sin embargo, ahorita que las fronteras están cerradas, mantenemos las fronteras cerradas y no se va a dar el tránsito de estas personas. Las fronteras de Costa Rica permanecerán cerradas al menos hasta el mes de mayo y no se dará permiso para el flujo migratorio. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al mosquito. Es causante de miles de enfermedades en el mundo. Son los mosquitos hembras quienes pican a los seres humanos y animales. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Hoy le contamos las principales curiosidades de los mosquitos, cuyo nombre científico es Culicidae. Para empezar, le contamos que los mosquitos tienen dientes.
Su predilección por zumbar alrededor de su cabeza es porque detectan el dióxido de carbono que expelemos al respirar, pero también se ven atraídos por el sudor y otros olores humanos. Incluso les atraen algunos perfumes. Transmiten muchas enfermedades como el dengue, el Zika y la malaria. También son responsables de más muertes de las que provocaron las 2 guerras mundiales juntas. Se estima que provocan 750,000 muertes por año en todo el mundo. Los mosquitos machos no atacan a las personas. Esto solamente lo hacen las hembras. Los mosquitos son más activos durante las noches de luna llena. Se sabe que los mosquitos prefieren picar a una mujer que a un hombre y prefieren a las rubias más que a las morenas. Tienen un cuerpo alargado y un tamaño que por lo general no supera los 15 milímetros. Tienen una esperanza de vida entre los 10 y 15 días. En la actualidad se contabilizan unas 3.500 especies que habitan en buena parte del planeta. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Hacemos una nueva pausa comercial, ya regresamos. Recuerde seguirnos por 101.5 Costa Rica Radio, además en Facebook y en Twitter como @SinarNoticias para que se mantenga informado de esta y otras noticias en el ámbito nacional e internacional. Pausa y ya volvemos. Hola, bienvenidos a Promuévete Sinar Costa Rica Medios. El 13 te mantiene en forma, acción y movimiento desde tu casa con Promuévete. Ahora en sus nuevos horarios, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 8:30 de la noche. Los sábados y domingos a las 8 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la información en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Gracias por acompañarnos. Recuerde sintonizarnos también a través de 101.5 Costa Rica Radio y en nuestro perfil de Facebook como @SinarNoticias, lo mismo que en el Twitter @SinarNoticias. Gracias por permanecer en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Esta semana Costa Rica vio nacer el segundo bebé gracias a la fecundación in vitro. Nuevos jefes de fracción esperan que llegada de nuevo ministro de Presidencia permita una comunicación fluida a partir del 1 de mayo. Presidente afirma que gobierno no dará la espalda a finanzas de la caja. Gobierno invertirá más de $1.000 millones para reactivar la economía. En los próximos días nacerá otro menor que fue fecundado mediante la técnica de fertilización in vitro. Este sería el tercer nacimiento concebido con esta técnica, pues días atrás nació Isabel Lucía y esta semana Samuel. En los próximos días habrá más nacimientos de niños que fueron fecundados con la técnica in vitro, aseguró el coordinador de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, UNRRA. Agregó que hay pacientes con embarazos de 5 y 7 meses. Incluso se espera el nacimiento de gemelos.
Tenemos la alegría también de informar que vendrá otro bebé más en los siguientes días. Ya es un embarazo de término que está ingresada en la Cariz para ver evolución y pues a ver que sea de la misma manera un nacimiento adecuado y correcto. A estos pequeños se le suma Samuel, el segundo bebé fecundado mediante la técnica in vitro, que nació la noche de este miércoles con un peso de 3.100 gramos. Midió 50 centímetros y fue recibido en el Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva. Su madre María, vecina de Desamparados, manifestó que es un regalo de Dios realmente increíble, pues la experiencia de sentir cada movimiento y de observar las facciones de su carita es un milagro. Precisamente sobre este mismo tema, el abogado defensor de las parejas de fertilización in vitro, Boris Molina, dijo que el nacimiento de Samuel es el resultado de la ardua lucha que se dio en el país. Aunque muchos critican esta técnica y creen que la mano de Dios no está ahí, por supuesto que lo está. Tenemos que tener claro que la fecundación in vitro es una forma de ayudarle a las parejas que no pueden concebir de manera natural para que lo puedan hacer. Nadie juega a ser Dios en esta técnica. Es mentiras que se desechan seres humanos y que se hacen atrocidades. Todo eso es parte de los mitos que fueron desechados ya en el proceso que ganamos ante la Corte Interamericana. Celebremos la vida, celebremos que Dios nos escuchó y trae al mundo a estas hermosas criaturas y las trae en un momento de pandemia, en un momento en que la gente está pensando en muerte y está pensando en cosas negativas, y en Costa Rica tenemos la esperanza y tenemos la luz maravillosa al final del túnel. A este nacimiento se une Isabel Lucía, la primera bebé fecundada por la técnica in vitro que nació el pasado sábado 18 de abril. En nuestro país fue suspendida la fertilización in vitro en el año 2000, por lo que los afectados acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2012, este organismo internacional falló contra el Estado costarricense y lo obligó a restablecer la práctica de la fertilización in vitro para personas infértiles. Fue así como en el 2015 se publicó en el diario oficial La Gaceta la autorización para que la Caja Costarricense de Seguro Social realizara esta técnica y garantizara los derechos reproductivos de las personas infértiles. Una iniciativa conjunta entre la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social y laboratorios privados buscará solventar la carencia de al menos 50,000 hisopos necesarios para realizar las pruebas de diagnóstico de COVID-19. Este instrumento, delgado y alargado de punta porosa, es fundamental en el examen médico para identificar el COVID-19. Este hisopo se introduce profundamente en las fosas nasales hasta llegar a la nasofaringe, en donde se raspa y se obtienen las muestras necesarias para confirmar o descartar diagnósticos. Aunque podría parecer un artículo común, los hisopos escasean en todo el mundo debido a la alta demanda que existe. Es por esto que las facultades de Ingeniería y Microbiología de la UCR, en alianza con laboratorios privados y el acompañamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, trabajarán en un proyecto para solventar el faltante en el país. El problema que se está teniendo con todos los insumos médicos, no solo con los hisopos, es que están teniendo problemas de abastecimiento a nivel mundial. No solo porque todo el mundo está haciendo las mismas pruebas al mismo tiempo y tomando las mismas muestras para el diagnóstico del virus, sino que también porque la fabricación o la producción de estos insumos ha sido parada en muchos lugares. Uno de los lugares donde se hacen los hisopos es en Italia. El proceso que está en desarrollo consiste en el diseño de varias opciones de hisopos que luego son enviadas a laboratorios dentales privados para que por medio de impresoras 3D especiales elaboren los artículos. Después son enviados al laboratorio de virología de la Facultad de Microbiología para que sus especialistas realicen las primeras pruebas y se elijan los diseños más adecuados. Empezamos a investigar, vimos noticias de una técnica que se está usando en Estados Unidos, en la Universidad de Florida del Sur. Fueron los primeros que vimos y que
Es una técnica que usa impresoras de resina que usualmente están en los laboratorios dentales y se utilizan con resinas que son biocompatibles, por lo cual puede, digamos, ingresar en el cuerpo y ser lo que se llama un dispositivo médico de clase 1 que se puede, digamos, hacer y sin tanto protocolo como quizás los dispositivos médicos suelen tener. Una vez que se obtengan los diseños finalistas, se enviarán a la caja para ser sometidos a prueba. Posteriormente, algunos laboratorios privados van a colaborar para masificar la producción de estos instrumentos. Todavía resta al menos un mes más para que inicie la producción masiva. El Centro Nacional de Rehabilitación mantiene actualmente en sus instalaciones 4 pacientes con COVID-19. Hasta hoy, el centro ha atendido 17 personas con el virus y coordinado numerosos traslados de pacientes. Desde el pasado 31 de marzo, el Centro Nacional de Rehabilitación se transformó, en donde además de la tradicional rehabilitación, se convirtió en la sede del Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 en Costa Rica. Según su director Roberto Aguilar, a la fecha han atendido 17 personas con el virus y han coordinado numerosos traslados a otros hospitales. La situación actual es que tenemos capacidad ya instalada para 88 camas. 88 pacientes. En este momento tenemos 4 personas hospitalizadas y esto es gracias a las medidas que se han tomado por parte del gobierno. Ahora, ojalá nosotros nunca tengamos que hacer uso de las 88 camas, pero por el momento tenemos 4 pacientes que no son los mismos pacientes que hemos tenido desde que empezamos. Hemos tenido muchos egresos, pacientes que vienen, que van, además de que estamos contribuyendo con una unidad de traslado especializada para trasladar pacientes, digamos, de un centro a otro que no necesariamente sea el Senare. Aguilar también aclaró que el centro mantiene cerca de 750 funcionarios que se dividen entre los habituales del Senare y los que se contrataron para la emergencia por la pandemia. Han contratado aproximadamente 250 personas adicionales, o sea, en total más o menos somos como 750 funcionarios, que se ha manejado muy mal, que ahora somos 1.350, eso no es así. Y además de estos 750 funcionarios, no solamente se dedican a atender a estos pacientes COVID, ¿verdad? Está toda una logística de recursos humanos, de compra, de ¿cómo se llama?, de licitaciones. La parte administrativa está con mucho trabajo en este momento. Y además el Senare sigue funcionando, la parte de rehabilitación sigue funcionando, con la parte de fisiatría, de terapias, física, ocupacional, de lenguaje. El hospital de día que implementamos para digamos, atender a los pacientes que anteriormente hospitalizábamos. Además, ante la crítica del poco volumen de pacientes versus la inversión que realizó la Caja Costarricense del Seguro Social en este lugar, el doctor salió al paso, mencionando que la institución trabaja a través de una estrategia preventiva. La gente piensa que esto ya está terminando y esto no está terminando. No vamos ni empezando, o sea, esto puede ponerse de verdad muy mal. Y la verdad es que si la caja y todo esto no se hubiera hecho y viene esa cima en la curva, nos criticarían por no haber tomado acciones. Yo creo que las acciones que se tomen no están de más. Esto es lo que se llama administración o gestión de riesgo, ¿verdad? Donde nos estamos preparando para lo peor, esperando ojalá lo mejor, ¿verdad? Porque uno le pide a Dios que realmente nada de esto pase. Ahora, si nada de esto pasa, no es que lo que se invirtió va a quedar mal, o sea, lo que se ha invertido va a estar en favor de las personas con discapacidad que nosotros atendemos aquí en el Senare y mucho del equipamiento se distribuye entre los hospitales. En total y de manera simultánea, el Senare puede llegar a atender a 88 pacientes con COVID-19. Sin embargo, esperan no llegar a su capacidad máxima. Perder a un familiar por COVID-19 es violento y abrupto. Ante la imposibilidad de despedirse de sus seres queridos, a las personas no les queda más que aferrarse a su fortaleza. Fortaleza es la característica que las personas deben tener en tiempos de crisis, en especial si un familiar muere por COVID-19, ya que el acompañamiento, ritos religiosos y despedida del cuerpo no es igual. El Ministerio de Salud ha establecido protocolos muy estrictos en esta materia. Vamos a tener que amarrarnos el corazón, vamos a tener que estrujarnos el corazón, vamos a tener que enfrentar la realidad. Esta enfermedad se va a llevar a algunos de nosotros y tenemos que prepararnos para una despedida diferente.
No vamos a poder abrazar el cuerpo del que se ha ido. No podemos besar el cuerpo sin vida del que ya se fue. Cuando un paciente muere por COVID, el protocolo de manejo de cadáver es diferente. Y cuando la familia lo ve montarse a una ambulancia, es probable que no lo vea nunca más. El paciente lleva el protocolo de que en la misma cama donde fallece se le mete en doble bolsa, se cierra, se les puede enseñar la carita, se vuelve a cerrar y se mete en el ataúd y se acabó la historia. Y es crudo y es difícil, pero no hay despedida, no hay cierre de ciclo. Es bastante violento y abrupto el perder un familiar por COVID. La doctora Rodríguez, quien ha visto de cerca el COVID-19 desde el Hospital de Alajuela, afirma que cada muerte en el país por este virus debe llevarnos al luto como sociedad. El duelo que tenemos que vivir ahora como sociedad, definitivamente sin Insight, no va a ser ni siquiera un duelo, porque esto lo tienen las familias que de verdad están sufriendo, que tener un familiar en una UCI, el no poder verlo, el tener que recibir noticias por teléfono, no sé, o sea, yo que he sido también usuaria como familiar, es muy duro tener un familiar en este momento en una UCI y no poder ni siquiera tener un acercamiento o poder un contacto aunque sea mínimo. Costa Rica simplemente a veces me da la impresión de que no se siente aludida, ¿verdad? Porque no ven fosas comunes, porque la abuela no está llenando contenedores de cuerpos, entonces no pasa nada, ¿verdad? Marta Vindas González, coordinadora nacional de psicología de la Caja, afirma que este escenario ha obligado a la institución a buscar asesoría en países como Francia o España para saber de primera mano cómo enfrentar este distanciamiento familia-paciente. La experta menciona que la imposibilidad de despedirse, de abrazar o tocar vuelve más difícil la muerte de un paciente. Sin embargo, para disminuir el impacto de la lejanía por el COVID-19, han establecido el uso de la tecnología. Al no permitir la enfermedad de estar en contacto, entonces tenemos que recurrir a la tecnología, ¿verdad? En eso han sido de mucho apoyo todos los muchachos expertos en tecnología que nos han brindado las herramientas a nivel institucional, el EDU, CGI, etcétera, para poder hacer uso de la tecnología. ¿Se han utilizado tabletas o teléfonos celulares? Teléfonos celulares, con lo que se tenga, se hace el trabajo. Eso fortalece la persona y para ellos es sumamente importante, es sumamente reforzante. Especialistas en duelo o luto señalan que ante el dolor hay que reinventarse en tiempos de COVID-19, ya que las medidas de aislamiento y algunas prohibiciones también aplican para los fallecimientos por otras causas. Es decir, que estas difíciles situaciones deben afrontarse de una manera diferente, ya que el contacto físico, las reuniones de acompañamiento o ritos religiosos están suspendidos durante estos tiempos de crisis. Y el reinventarse tiene que ver con gestos como expresiones, como cartas, como los medios digitales, generar una página de Facebook en memoria a la persona, en donde el resto de familiares, el resto de acompañantes colocan fotos, colocan imágenes, colocan mensajes para ese grupo familiar. Eventualmente, cuando esta emergencia pase, pueden haber algún tipo de rituales muy parecidos a los que habíamos mencionado, como el conglomerarse, pero en este momento la ritualización nos pide más bien una participación, la música que les gustaba, las imágenes, los mensajes oficiales de la familia, los mensajes oficiales del grupo familiar, los rituales en memoria, ¿verdad? Este tipo de cosas. En Costa Rica han fallecido 6 personas por este virus, mientras que fuera de las fronteras han muerto 7 costarricenses por COVID-19. Aunado a esto, cada día hay nuevas defunciones por otro tipo de enfermedades. El nuevo ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, empezará su labor de coordinación con las fracciones legislativas a partir del próximo 1 de mayo. Los nuevos jefes de fracción esperan que su llegada sirva para tener una comunicación fluida y cercana con la Casa Presidencial.
El próximo 1 de mayo traerá cambios tanto dentro de la Asamblea Legislativa como en el Poder Ejecutivo. En el Congreso se realizará la elección del nuevo directorio y asumirán nuevas jefaturas de fracción, mientras que en Zapote, el nuevo ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, empezará sus labores. Los diputados y diputadas esperan que Prieto logre la tan necesaria comunicación fluida y cercana entre la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa. Ojalá sea un ministro que tenga una comunicación fluida con nosotros, puesto que ahora lo estamos necesitando bastante y esperamos que tenga esa disposición de trabajar con nosotros y ser el enlace con el Ejecutivo y el Legislativo. He estudiado un poquito de él, he tratado de averiguar un poquito de él y bueno, es una persona que pues, me resulta interesante, me parece que es de los que se puede conversar, pero habrá que esperar porque cuál va a ser el planteamiento que nos va a hacer y cuál es la ruta global que él nos va a proponer de aquí para adelante. Por supuesto, como subjefa que entró a ejercer mi puesto a partir del 1 de mayo, voy a hacer una reunión con él y con la fracción. Es parte de nuestro actuar responsable de buscar consensos y ayudar a que este país salga adelante. Sin embargo, a título personal, sí he hablado con él, sí he tenido comunicación directa con él y me parece que es una persona muy preparada, muy correcta y esperemos que al gobierno le dé buen apoyo. Hemos tenido un par de conversaciones con toda la fracción y también yo tuve otra conversación con él aparte, sobre todo para ir conociéndonos un poco más en cuanto a los estilos, las formas de priorizar y de manejar las negociaciones y el diálogo, que es una herramienta esencial acá. Don Marcelo va a contar con una fracción, como lo han tenido los otros ministros, que se compromete con la agenda que el Ejecutivo ha priorizado como necesaria para las necesidades del país. Consultado al respecto, Marcelo Prieto dijo a Costa Rica Noticias que a partir del próximo 1 de mayo iniciará los esfuerzos de coordinación con los legisladores. Prieto dijo que se reservará más declaraciones al respecto hasta que asuma su cargo la próxima semana. El expresidente Luis Guillermo Solís refutó los cargos que se le hacen relacionados al faltante de 600.000 millones en las finanzas públicas. En su cuenta de Facebook, el expresidente dijo que sobre la resolución de la Contraloría General de la República, como ya lo hizo hace un año, durante 5 horas ante la Comisión Legislativa, rechaza los cargos que se le hacen. Según Solís, está convencido de haber servido al país con probidad y ratificó su disposición de contribuir al esclarecimiento de las eventuales investigaciones que se realicen al respecto. La División Jurídica de la Contraloría General de la República investigará las acciones u omisiones del expresidente Luis Guillermo Solís, que generaron un hueco fiscal en el 2018. En la acostumbrada conferencia de prensa sobre los datos del COVID-19 en el país, el presidente Carlos Alvarado anunció que el 4 de mayo darán a conocer el plan económico que adoptará el país por la pandemia. Durante su discurso ante los diputados en la Asamblea Legislativa el próximo 4 de mayo, el presidente Carlos Alvarado anunciará las medidas económicas a tomar como país en el escenario que deja la pandemia del coronavirus. En esta fecha, Alvarado debe pronunciar su discurso de rendición de cuentas ante las y los diputados del país, posterior a las elecciones de la Asamblea que se realizará el 1 de mayo. Y será hasta el 4 de mayo que corresponderá hacer ese discurso. En ese discurso, además de dar la rendición de cuentas que debo hacer constitucionalmente al país, también daré una serie de pautas en materia, ya no solo de la parte de salud y ya no solo de la parte social, sino también de la parte económica que debe afrontar ahora Costa Rica, como lo está haciendo el mundo, frente a la situación del COVID-19. La unión del país será fundamental para ganar esta guerra contra el COVID-19, según Alvarado, y aprovechó para hacer un llamado de alianza para afrontar el difícil panorama que se avecina en Costa Rica y el mundo producto del COVID-19. El equipo Costa Rica, todos juntos, como lo demuestra hoy la universidad, las universidades, el CENIVIOT y los ministerios, como lo demuestra la empresa privada y las instituciones públicas en materia de respiradores, como lo que hemos venido haciendo bien. Un solo equipo. Nosotros tenemos que unirnos para afrontar unidos los problemas. La pelea es contra los problemas. En días recientes he visto muchas manifestaciones que procuran la polarización, buscar la división, buscar el desencuentro.
Se han dicho muchas cosas sobre presuntas medidas, presuntos grupos que de manera unilateral buscarían dar solución. Y eso genera división. Por otro lado, el presidente informó que el próximo lunes 27 de abril, él junto a Daniel Salas, ministro de Salud, darán a conocer las nuevas medidas y pasos a seguir para la contención del contagio del coronavirus. A esta hora hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información en 24 horas en Noticias. Quédese con nosotros. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria. ¿Será eso cierto que dicen que la risa cura? La risa también nos hace llorar, pero de cosas bonitas. Así es. Mañana vamos a tener risoterapia aquí en nuestro Café Nacional. Acompáñanos y vamos a reír en grande. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Gracias por estar con nosotros. La Fiscalía General de la República allanó este jueves la casa de la diputada liberacionista Karine Niño, ubicada en Pozos de Santa Ana, así como un buffet en Barrio Escalante. El Ministerio Público explicó que la causa se sigue contra dos personas de apellidos Niño Gutiérrez y Quesada González, la diputada de la República y notario público respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y de uso de documento falso. La abogada de la legisladora verdiblanca explicó que el allanamiento está relacionado con una disputa legal entre ella y su madre por bienes patrimoniales localizados en Guanacaste. Además, fue clara que en la situación, es decir, de carácter privado, y no tiene que ver con ningún tema de administración pública. Es una discusión familiar y esta es una sociedad en la cual está relacionada con derechos hereditarios que ellas como hijas recibieron por parte de su padre que falleció hace algunos años. Ese es el kit del asunto. Es un tema privado, no es un tema que tiene que ver con la administración de bienes públicos ni nada por el estilo. Y esos puntos son importantes aclararlos porque a mí me parece que lo que se está utilizando para ejercer presión es la posición de doña Karine como diputada, ¿verdad? Para lastimar de alguna manera su imagen pública. Pero es un tema privado, es un tema de discusión en nombramientos en una sociedad anónima que se hizo perfectamente de manera legítima con notario público y de acuerdo con las reglas del Código de Comercio. El presidente Carlos Alvarado dijo que su gobierno no le dará la espalda a la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo que buscarán un balance para fortalecer esta institución en medio de su crisis financiera sin afectar la hacienda pública. La República jamás, menos hoy, dejará a la Caja sin los respaldos necesarios para cuidarnos como país. Eso pueden tener mi garantía como presidente, como lo hice saber en esa reunión, como el mismo señor Mario de Bandas lo conoce. De esta forma, el presidente Carlos Alvarado aseguró que su gobierno no le dará la espalda a la Caja Costarricense de Seguro Social y para eso ya están tomando decisiones. Las declaraciones del presidente de la República surgen luego de que Mario de Bandas, representante de los trabajadores de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, dijo que la institución se encuentra en una crisis financiera crítica. El presidente manifestó que en lo inmediato no hay problemas de solvencia. No hay un escenario en que la hacienda pública esté bien, pero la Caja esté mal, porque eso afecta a todo el país. Necesitamos encontrar una fórmula en donde tanto la Caja como nuestra hacienda pública tenga solvencia. Y eso solo se logra si lo trabajamos juntas y juntos como país. Y yo confío plenamente, así como hoy se muestra que somos capaces de hacer
desarrollar nuestras pruebas COVID-19, somos capaces de encontrar los acuerdos políticos y los esquemas económicos y las soluciones para sacar esto adelante. Como lo hemos demostrado durante los últimos 2 años, que han sido difíciles y no obstante hemos salido adelante. Esa es la estrategia, trabajar juntos y juntas. Según los datos de morosidad de la Caja, al 31 de marzo de 2020, existe un total de 16.895 patronos morosos activos, que deben 74.182 millones de colones. A la misma fecha, hay un total de 115.045 trabajadores independientes activos, que deben un total de 210.118 millones de colones. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social acordó coordinar una reunión con las jefaturas de fracción en la Asamblea Legislativa con el objetivo de presentarle las proyecciones del impacto financiero que generó la pandemia por el COVID-19. Con una inversión de más de $1.000 millones, el gobierno de la República buscará reactivar la economía, apoyado en mejoras de infraestructura vial. El gobierno de la República anunció este jueves el compromiso de acelerar la ejecución de megaproyectos de infraestructura vial como motor para la reactivación económica nacional una vez superada la crisis generada por el COVID-19. El presidente de la República, Carlos Alvarado, mencionó que se espera un avance significativo en todas las rutas de acuerdo con los planes para finales de este año. Vemos a la concesión como un instrumento fundamental para no solo el desarrollo del país, sino para la generación de empleo. Los organismos especializados han señalado que frente al COVID-19, la construcción de obra pública en sus distintas modalidades es una de las mejores formas para recuperar el empleo y el crecimiento económico. Y el gobierno de la República está comprometido con esta modalidad para así lograrlo. También en este ámbito queremos anunciar que antes de que concluya este año contaremos ya con los estudios de factibilidad de la ruta San José-Cartago y además con su cartel de licitación, es decir, el proceso de los estudios y los carteles para adjudicar esa obra y que muy prontamente la ruta entre San José y Cartago sea una realidad. Por su parte, el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, José Sáenz, puntualizó que en el caso de la Ruta 27, las ampliaciones tendrían un costo cercano a los $500 millones. Se estarían iniciando trabajos en la Ruta 27 para septiembre del año 21, en la sección comprendida entre La Sabana y Siquiares, que es la intersección Alcoyol. Las obras en toda la carretera se estiman alrededor de los $500 millones, pero eso es una estimación en este momento. Los estudios son los que nos permitirán saber cuáles son los montos a invertir. Las obras que estarán por concesión, entre otras, serán la ruta San José-Cartago, San José-Río Frío y la ampliación de la Ruta 27, así como la carretera entre San Carlos y San Ramón, que administra el fideicomiso de la Ruta 1. El plan en general asciende a $1.940 millones. AmCham propone al gobierno de reactivar la economía en medio de la pandemia generada por el COVID-19. La Cámara norteamericana dijo que es importante que no haya más impuestos, se reforme el Estado, se genere empleo público. La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AmCham, le propuso al gobierno reabrir ordenada y estratégicamente el país en medio de la crisis sanitaria. La presidenta de esta organización empresarial considera que se debe hacer mediante un testing proactivo, unido a un sistema de información que detenga y aísle los casos positivos del COVID-19. AmCham asegura que este objetivo también se logra contando con un sistema de información robusto, flexibilizando las restricciones a los negocios, manteniendo el distanciamiento social y las medidas de protección personal. Además, dijo que es importante que no haya más impuestos, se reforme el Estado, se genere empleo público y se proponga un plan de reactivación económica. AmCham está proponiendo al gobierno reabrir Costa Rica y para eso proponemos 4 ejes fundamentales de trabajo. 1, testing proactivo y descentralizado para poder controlar el virus. 2, no más impuestos de ningún tipo que no permitan a las empresas poder reactivarse. 3, reforma del Estado y empleo público
para poder acompañar y ser solidarios en este proceso. Y 4, y el más importante, que se pueda crear una comisión fiscal para que puedan generarse incentivos a las empresas que puedan reactivar los contratos de trabajo. Y finalmente, que se pueda priorizar la aprobación del proyecto de jornadas flexibles que le permita a las empresas poder atraer a su talento más rápidamente. El economista Gerardo Corrales considera que las iniciativas relacionadas con la propuesta son interesantes en cuanto a las pruebas masivas y descentralizadas. Sin embargo, considera que se deben discutir las propuestas relacionadas con la reforma al Estado, empleo público y la reactivación económica, explicó. Me parece que si la Unión de Cámaras tomó la decisión de conformar un grupo de economistas para proponer medidas, pues las distintas cámaras deberían someter a ese foro sus ideas, sus planteamientos, con el propósito de presentar una solución integral al Gobierno de la República para su consideración. Todas estas ideas pues son bienvenidas, pero ojalá que se pudiesen consolidar y aglomerar según las distintas actividades y los impactos que se está teniendo en cada una de ellas. AmCham también propuso crear una comisión fiscal para la reactivación económica enfocada en buscar recursos que nos permitan administrar la deuda, subsidiar sectores afectados con préstamos a tasas y plazas convenientes. Los vecinos de barrio El Carmen de Paso Canoas se encuentran en desacuerdo por la creación del Centro para Migrantes. Aseguran que podría generar muchos problemas de salud y seguridad. La creación del Centro de Atención para Migrantes tiene disconforme a la comunidad de barrio El Carmen de Corredores en la zona sur. En una reunión sostenida con miembros de Migración y Dinadeco, donde explicaron los alcances y el tipo de obra que se habilitará en las instalaciones de la antigua fábrica de lápices Maderin Eco, los ciudadanos manifestaron que no traerá ningún beneficio este centro y que ellos más bien esperan que se generen fuentes de empleo en la zona, además de estar preocupados por la situación actual de salud mundial que se vive por el COVID-19. La posición de la Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad de Barrio El Carmen, respaldando la opinión de la mayoría de los vecinos, los cuales fueron censados y se les ha tomado opinión a todos, respaldando la opinión de la asamblea que se realizó en conjunto con Dinadeco y la gente de la Dirección General de Migración. Estamos en contra completamente, no estamos de acuerdo con el proyecto del albergue o de la zona de paso para migrantes, como le llaman ellos. Nosotros nos oponemos a este proyecto. En sí el municipio, la municipalidad, el Consejo Municipal está en contra y ha dado al alcalde un periodo de tiempo de 1 año para que él desarrolle algún tipo de actividad en las antiguas instalaciones de la fábrica de lápiz. Cabe recalcar de que las instalaciones tenemos cerca de 2 años y medio de que están desocupadas. Antes tenían un rótulo de se vende, era de alguien, entonces no se puede decir que tienen, digamos, tanto tiempo las instalaciones, digamos, de estar desocupadas y de que no se le haya prestado la debida atención. Se ha intentado conocer la versión por parte del alcalde de Corredores, Carlos Viales, durante 3 días, pero no ha respondido nuestras llamadas y mensajes. Sin embargo, detalló su posición en la red social Facebook. Al respecto menciona: es importante aclarar que ni la municipalidad ni la alcaldía aprueban el proyecto. Hay acuerdos municipales que respaldan nuestra decisión. Migración construye sin permisos y estamos haciendo el reclamo. Es conocida nuestra oposición a este proyecto directamente del Gobierno de la República. De acuerdo con Daguer Hernández, subdirector de Migración, este centro traerá fuentes de empleo, principalmente por el sistema de contratación de los servicios que se ajustó en migración en los diferentes lugares del país. Un centro de este tipo, como el que pensamos construir en la zona sur, va a tener no solamente el tema de migrantes, sino tiene el tema de atención con pasaportes, tiene el tema de servicios migratorios, tiene todos los servicios de migración van a ser trasladados a ese lugar. Incluso algunos otros funcionarios que están regados en la zona o que tienen oficinas pequeñas podrían ser trasladados a ese lugar. Ese lugar se va a volver en el centro de la Dirección de Migración y Extranjería,
en la zona sur, entonces va a ser un foco de atracción y un foco de atención. Asimismo, tenemos un compromiso para hacer la contratación del servicio de seguridad de la comunidad, el servicio de limpieza de la comunidad, el servicio de todos los servicios vinculados que nosotros los contratamos, empresas privadas, van a ser contratados primordialmente empresas de la comunidad. El temor crece en la comunidad principalmente porque en Panamá se encuentran 2.600 migrantes y de acuerdo con las autoridades del país vecino, existe una nula posibilidad de contener el flujo migratorio de las personas extrarregionales que permanecen en su país, quienes ingresan vía terrestre y marítima, además de la preocupación por el contagio de al menos 40 personas con el COVID-19. Hernández, subdirector de Migración y Extranjería de Costa Rica, aclaró que el ingreso de los migrantes no se dará al país y no existe ningún acuerdo tomado al respecto para permitir el paso de los mismos. Primero, los 2.000 migrantes o 2.600 migrantes, como menciona usted, que están en Panamá, continúan en Panamá y continuarán en Panamá porque todas las fronteras de la región están cerradas, incluidas las de Panamá, las de Costa Rica, y no se ha tomado ninguna decisión al contrario. Luego, ese es un flujo que ha pasado en ocasiones anteriores. Nosotros a nivel de la región tenemos un tránsito controlado con Panamá que ha sucedido desde el 2015, 2016, el tránsito controlado, y ese es un flujo que se ha dado en muchos meses y en varios meses anteriores. Sin embargo, ahorita que las fronteras están cerradas, mantenemos las fronteras cerradas y no se va a dar el tránsito de estas personas. Las fronteras de Costa Rica permanecerán cerradas al menos hasta el mes de mayo y no se dará permiso para el flujo migratorio. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al mosquito. Es causante de miles de enfermedades en el mundo. Son los mosquitos hembras quienes pican a los seres humanos y animales. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Hoy le contamos las principales curiosidades de los mosquitos, cuyo nombre científico es Culicidae. Para empezar, le contamos que los mosquitos tienen dientes. Su predilección por zumbar alrededor de su cabeza es porque detectan el dióxido de carbono que expelemos al respirar, pero también se ven atraídos por el sudor y otros olores humanos. Incluso les atraen algunos perfumes. Transmiten muchas enfermedades como el dengue, el Zika y la malaria. También son responsables de más muertes de las que provocaron las 2 guerras mundiales juntas. Se estima que provocan 750,000 muertes por año en todo el mundo. Los mosquitos machos no atacan a las personas. Esto solamente lo hacen las hembras. Los mosquitos son más activos durante las noches de luna llena. Se sabe que los mosquitos prefieren picar a una mujer que a un hombre y prefieren a las rubias más que a las morenas. Tienen un cuerpo alargado y un tamaño que por lo general no supera los 15 milímetros. Tienen una esperanza de vida entre los 10 y 15 días. En la actualidad se contabilizan unas 3.500 especies que habitan en buena parte del planeta. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Lo esperamos a las 12 mediodía en nuestra edición y a las 7 de la noche también en Costa Rica Noticias, edición estelar. Recuerde que estaremos además con la conferencia de prensa en vivo, en directo desde Casa Presidencial, con la actualización de la situación COVID-19 para este viernes. Que tengan feliz mañana. Si no podés ir a clases, las clases vienen a vos.
Te invitamos a ver Aprendo en Casa, contenidos educativos para ayudarte a aprovechar mejor el tiempo ahora